Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, en donde nos están escuchando. Bienvenidos, estamos en el muelle, estamos por zarpar a una nueva aventura, a una nueva conversación en su programa, en este podcast. Esta oportunidad nos trae un tema extraordinario por donde vamos a navegar y vamos a conversar. El tema de este día de por sí reviste especial atención. Cuando lo empezamos a tratar, pues definitivamente cada vez se ha ido volviendo más extenso. Mis apreciados amigos, hoy platicaremos de seres humanos extraordinarios. Y aquí no estamos hablando ni de los superhéroes, ni de la inteligencia artificial, ni estamos hablando de los universos paralelos. Estamos hablando de seres humanos de carne y hueso, que con el pasar de los días frecuentemente nos los encontramos por las calles, nos los encontramos en nuestros vecindarios, en nuestros centros de trabajo. Seres humanos que a lo mejor, eso va a estar difícil todavía de definir, surgieron con una diferencia con respecto a los demás seres humanos. Hace muchos años se les llamaba discapacitados y por supuesto que es un término ya poco válido, poco vigente. En la actualidad va manejándose otro tipo de expresiones, personas con discapacidad y cuestiones como esas, o personas con habilidades extraordinarias o habilidades diferentes, etcétera. Y entonces cuando uno empieza a razonar un mundo que ha sido diseñado para individuos con dos manos, dos pies, que le funcionan los dos ojos, dos oídos, y sin embargo nos enfrentamos a un mundo que, oh sorpresa, hay personas que conviven con nosotros no necesariamente con ese formato, y es ese el tema para este día. Bienvenida Candy, que se une a nuestro equipo de podcasts. Candy de Ventura, bienvenida. ¿Y qué te parece el tema para navegar este día por estas aguas del diálogo y de la opinión? Hola Douglas, hola Pablo, pues es Candy Ventura, don Douglas, por favor. No de Ventura. O desventura. O puede ser también, ¿no? Puede ser una desventura. Peor todavía. Pero está un poco más apropiado. Bueno. Pues sí, a mí me parece un tema bastante importante porque incluso es incómodo, ¿no? En algún momento se vuelve un poco incómodo para algunas personas porque no saben cómo precisamente lo que decías, ¿no? Los términos de decir con discapacidad o capacidades diferentes. Entonces sí, yo creo que en la intención de no molestar a los demás, las personas tendemos en algún momento a sí molestar o a decir términos que no son apropiados para estos seres extraordinarios. Correcto. Pablo, en tu mundo de la psicología, revisaba justo temas como esos, en donde hace unas buenas décadas, había un término bien grosero para hablar de las personas con discapacidad intelectual, se les decía idiotas. Y posteriormente se pasó a niños subnormales y cosas como esas. Oye, pero ahí sí que no había tal saqueo de que voy a dañar tu autoestima ni nada, sino que eran términos así de lo más grosero, ¿no? Seguramente lo has visto. Sí, y pues bueno, también me uno ya aquí al barco y pues adentrarnos en historias inspiradoras. Es interesante porque el término en realidad, idiota, digámoslo así, no es un término clínico ni médico, es un término que tiene que ver más con el derecho. O sea, aquel que no tiene la capacidad de poder tener, ejercer derechos o ejercer obligaciones, se le llamaba idiota y en todo caso quedaba fuera dentro de la legislación para tener, pues, o sea, básicamente se le tenía que asignar un tutor, ¿verdad? Por supuesto, con el tiempo, pues las ciencias
humanas, pues básicamente empezaron a darle el espacio y la dignificación hasta nuestros tiempos, en donde hoy en día nos cuidamos un poco más de los términos porque tal vez no estamos actualizados y lo que no queremos es ofender. O sea, entonces hay una cultura de respeto ante todo. Al final de cuentas, creo que vamos evolucionando también en esa parte, ¿verdad? Pero sí, en general creo yo que cuando uno conoce un ser extraordinario es porque cabalmente... a mí me encantan las palabras, ¿verdad? En este caso, ese extra que le da a su ordinario, definitivamente es el que uno dice, híjole, yo lo podría hacer. ¿Será que yo lo podría hacer? Entonces, creo que tenemos varias historias, ¿verdad? Por supuesto, en distintos ámbitos, ¿verdad? Porque creo que al final, en países como el nuestro, pues la adversidad es como más estructural y por supuesto pues hay muchos seres extraordinarios en distintos ámbitos sobreviviendo y haciendo cosas interesantes que a veces también no me gusta como romantizarlo, ¿verdad? Porque hay como situaciones adversas que en vez de romantizarlas deberíamos de denunciarlas, pero aún así las historias son inspiradoras, ¿verdad? Y al final de cuentas creo que eso pues va tratando nuestro programa en esta ocasión. Que me parece de que ahí sí que quienes tuvimos la oportunidad, ahí sí que de nacer y de desarrollarnos en un país del tercer mundo, como que las condiciones o las posibilidades de tomar un espacio para una persona con discapacidad en nuestros espacios se torna cuesta arriba en nuestros países, a diferencia de otros lugares en donde desde que eres ya muy niño, como que te empiezan a dar unos cuidados muy especiales para tratar de que tengas una incorporación social muy importante, ¿no? Vivimos en un país, no cabe duda, en donde por todos lados encontramos gente que, tanto por la familia como por las instituciones públicas o privadas, ha sido desatendida. ¿Te parece, Candy? Sí, precisamente pensaba en que yo creo que la mayoría de veces las instituciones o la sociedad, la estructura como tal de la sociedad, solamente lo ve como un mero requisito, ¿no? Como alguna cuestión, sí, de un trámite burocrático que tienen que hacer tal vez dentro de sus instalaciones, incluso, ¿no? De la accesibilidad que tengan. Y no realmente como una cuestión de dignificación para estas personas, ¿no? Porque entendemos que la norma, por eso es que yo creo que se va al término de discapacidad, que la norma es que todos funcionamos de la misma manera, ¿no? Lo que decías de los 2 ojos, los 2 brazos, los 2 piernas, pero realmente no, como esa es la norma, ya luego lo demás se ve como una discapacidad y las instituciones, como decía, solamente lo ven como un requisito dentro de sus instalaciones, porque me he dado cuenta que a veces, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos lo de las rampas en algún lugar, o sea, no tienen ni siquiera la inclinación necesaria, son totalmente absurdas algunas cuestiones de edificación dentro del sistema como lo es el país en Guatemala. Entonces, a mí me parece que lo que tendríamos que hacer, como bien decía Pablo, no es romantizar esta cuestión de, bueno, sí son seres extraordinarios, sino también la dignidad que tenemos todos como seres humanos y que muchas veces no las vemos para ellos, sino que las vemos como una cuestión de verticalidad, ¿no? No somos horizontales en la visión que tenemos, sino una cuestión como de lástima a veces o de compasión por esta cuestión que es diferente a la de nosotros. Me imagino que a los tres nos sucedió algo que yo experimenté. Cuando uno hace la preproducción del programa, pues lees, investigas, etcétera. Ay, y te empezás a dar cuenta de unas realidades que son realmente lacerantes. Hay veces que con tu día a día y tu zona de confort personal, pues, ay, qué alegre, ¿verdad? Y yo tengo un trabajo, manejo, voy caminando a mi casa, al trabajo, voy en bicicleta, escucho y todo. Sin embargo, empezás a darte cuenta de realidades que no necesariamente son esas. Y es en donde en países como el nuestro, sin ayuda de nadie, aún de familiares, hay gente que de pronto emerge. Y entonces ahí, para quien nos esté escuchando,
el tema que hoy vamos a tratar tiene que ver con seres extraordinarios, que a lo mejor los que vamos a mencionar acá son los que aparecen en los diarios, en las redes, etcétera, pero es seguro, mis apreciados contertulios, que se van a quedar sin mencionar seres extraordinarios que están en su casa todos los días haciendo su mejor esfuerzo, y que también tienen que estar catalogados dentro de esto. Y entonces en esa preproducción, híjole, gratamente uno encuentra artistas, encuentra atletas, encuentra artesanos, encuentra gente que escribe, etcétera, en unas condiciones sumamente complicadas. Y entonces es, la verdad, maravilloso encontrarse con esas personas que a lo mejor sí han ocupado espacios en un reportaje de televisión, de radio, de prensa, pero me quedó el sentimiento de que podría quedar un grueso número de personas que dirán, bueno, pero aquí ni me mencionaron y qué sé yo aquí en mi pequeño espacio. O todos los días libro mi propia lucha, ¿verdad? Entonces hoy vamos a platicar, a lo mejor otro programa nos convoca para esas personas que a lo mejor se quedan en el anonimato, pero hoy vamos a hacer mención, con todo el respeto del caso, de las personas que han ocupado algún espacio y que están en el imaginario social, ¿verdad? Que hay, bueno, otra cosa, ¿verdad? Cuando uno hace la investigación, aparece una gran cantidad de casos de personalidades extraordinarias extranjeras, pero de Guatemala, ¿cómo cuesta encontrar? Sin embargo, cuando uno empieza a bajar libros, a consultar, a llamar amigos, etcétera, y yo, por mi parte, encontré una larga lista de guatemaltecos altísimamente virtuosos, que hoy me va a honrar mucho mencionarlos en las partes finales del programa. ¿Comparten conmigo esas partes, mis amigos? Sí, la verdad es que pensar en estas personas, ya centrarnos, enfocarnos en este programa, creo que va a ser un bonito ejercicio para inspirarnos, ¿verdad? Yo creo que todos pertenecemos a distintos ámbitos en donde de pronto hemos visto más de alguien y pues vamos a ir jugando con eso, ¿no? Con de pronto algunos personajes que internacionalmente o históricamente han destacado por esa forma extraordinaria de manejarse, y de repente podemos ir hablando también de lo que en experiencia personal hemos ido conociendo, ya sea directa o indirectamente, ¿verdad? Así que pues les invito a que empecemos a hablar de cada uno de estos seres extraordinarios. Correcto. Yo les invitaría, si ustedes lo quieren, pues empecemos a mencionar a lo mejor los personajes históricos, esos referentes que nos han contado desde la escuela primaria. Miren, él, a pesar de esta limitación o la otra, pues destacó y se volvió un virtuoso en esto, en lo otro. Entonces, no sé si ustedes recuerdan sus cátedras de ciclo primario básico, en donde nos dejaron la idea de gentes extraordinarias, dadas las condiciones que hoy estamos conversando. Pues fíjense que yo realmente no sé, no estoy muy segura si fue en la escuela en donde aprendí este tipo de cuestiones o fue la vida misma la que me fue dando información sobre ciertas personas. Y pues la claridad que tengo ahorita, o de quien recuerdo más que ha aparecido pues en libros y pues por todo el legado científico, es Stephen Hawking, ¿verdad? Stephen Hawking. Donde yo vi, por ejemplo, he estudiado como algunas cuestiones sobre él en lecturas, pero también ante todo es la referencia que existe en programas como desde este programa de The Big Bang Theory, que sale él dentro del programa y que lo buscan y que es un referente por la inteligencia, pero también es una historia extraordinaria, ¿no? Porque todo lo que venía él siendo y todo lo que después pasó con su enfermedad podría considerarse como, bueno, yo posiblemente, como creo que Pablo lo había dicho antes o Douglas, no sé si hubiera sido capaz de seguir, ¿no? No sé si hubiera sido capaz de ponerle más empeño a toda esta cuestión y adaptarme a mi nueva realidad, como sí le sucedió a él, que
que fue como una cuestión ya después de que estaba en la universidad. Entonces yo creo que también es un referente que no solamente es artístico, mejor dicho, porque si se dan cuenta, por ejemplo, los referentes que yo tengo ahorita regularmente son atletas, pero no tanto en el área científica. No sé cómo lo ven ustedes a este sujeto. Hawkins, definitivamente, a un gran referente, que a lo mejor también se va perdiendo dentro del imaginario social, pero oigan, una esclerosis múltiple como la que él padecía, y que es bien triste porque poco a poco te va comiendo, ¿verdad? Entonces, sí, me parece un buen aporte. Pablo, ¿cómo lo ves a Hawkins? Que es definitivamente alguien que no necesariamente deporte, sino que un intelecto de lo más referente en las últimas décadas. A mí me llama muchísimo la atención el perfil de él porque, o sea, como mencionaba Candy, ¿verdad? Uno lo mira incluso en Big Bang Theory, en la serie en su momento, y es una persona que mantuvo hasta el final de sus días sentido del humor. Y dice uno, bueno, ¿cómo es posible eso? Dice uno en su cassette de alguien que pues tiene, digamos que un estatus normal, ¿verdad? Pero es interesante también, por ejemplo, los seres extraordinarios que le acompañaron, ¿verdad? Y en este caso su esposa, que de alguna manera, pues, si no estoy mal, fue quien escribe la teoría del todo, el libro. Y pues hay unas frases bien interesantes que se manejan en ese libro, como la vida sería trágica si no fuera graciosa, dice. La inteligencia es la habilidad de adaptarse al cambio. No importa cuánto uno haya aprendido, siempre hay más por descubrir, ¿verdad? Y en este caso, pues definitivamente el círculo de apoyo, digámoslo así, de Stephen Hawking, pues también fueron personas que considero que lo pudieron integrar de alguna manera a una vida en donde pues hubo dignidad, ¿verdad? Pues también hay pues obviamente noticias de prensa y un montón de cosas que hay alrededor, pero pues en realidad el ser humano como él, con una inteligencia increíble, pues siguió produciendo, ¿verdad? Y digo yo, lo relaciono, tal vez aquí voy a lanzar yo el siguiente personaje con personajes como Ludwig van Beethoven, ¿verdad? Que de alguna manera Beethoven fue también generando una sordera progresiva, pero cuando quedó totalmente sordo siguió produciendo música, y entonces dice no, ¿cómo? ¡Wow! O sea, realmente es un talento impresionante, pero también personas que encontraron su propio método, ¿verdad? Cuando uno mira la película esta, pues esa es mi referencia realmente, volviendo a Stephen Hawking, que pues empieza a utilizar este aparato para poder hablar, digámoslo así. Dice uno, bueno, él se adaptó a una nueva realidad de alguna manera, ¿verdad? Y en este caso, pues siguió produciendo, siguió comunicándose de una manera, ¿no? Me parece, la verdad, sobresaliente, ¿verdad? O sea, es algo que uno dice, es interesantísimo este perfil, ¿verdad? A mí ahorita ya me llama la atención, ya con los aportes que ustedes han dado, ¿cuál es el ingrediente para generar esa diferencia, mis amigos? Esa extraordinariez. ¿Cuál es el ingrediente? Que seguramente no hay una fórmula única, pero por lo menos de los que hemos hablado en este momento, ¿de qué estará compuesto ese elemento de ser humano que en lugar de doblegarse y de rendirse ante, ahí sí que ante la discapacidad, ante el azote que te puede dar la salud o la limitación, ¿cuál es el elemento que te permite mantenerte con ese nivel de optimismo, de gracia, de conocimiento, de querer un poco más? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál será ese elemento que a lo mejor es difícil de determinarlo, pero que creo que es válido comentarlo en este momento, porque un espacio como este está llamado a que, no sé, podrían haber seres humanos que nos estén escuchando y que, bueno, sirva esto como para que un empujoncito para decirte, oye, han habido casos peores o iguales que el tuyo, y entonces, pues, vámonos, levántate, vamos. Fíjate que yo creo, precisamente lo mencionaba hace ratito Pablo, ¿verdad? Lo de la adaptación.
Yo creo que también estos seres, y es toda la vida, ¿no? Porque mientras uno se vaya adaptando o vaya pensando que la vida es perfectible, pues puedes ir adaptándote, ¿no? Porque vas a decir, bueno, no siempre va a ser perfecta la situación en la que estoy viviendo. Y a mí este tema me gusta muchísimo por también todas las extinciones que ha tenido la Tierra, y me pongo a pensar en los dinosaurios y las aves, que al final de cuentas quienes sobrevivieron fueron quienes se pudieron adaptar al nuevo ecosistema después de una extinción de la Tierra. Entonces me imagino yo que este ingrediente que tienen estas personas es precisamente el no doblegarse y el adaptarse a lo que tienen, ¿no? Y también creo yo que la fuerza interna de poder visibilizar lo que les está sucediendo, pero también abrir camino para las otras o para los otros. Por ejemplo, yo pienso en esta escritora Helen Keller, creo yo que se pronuncia, que pues era sordosiega, si mal no me recuerdo, y que pues busca los derechos de las personas que tengan la misma capacidad diferente a todos los demás y puedan también tener una mejor vida gracias a lo que puedan ellos aportar a la sociedad. Entonces también creo que sepas que la vida es perfectible, que te puedes adaptar, pero también puedes abrirle brecha a todos los demás que vengan atrás para que no sufran las mismas condiciones que tú sufriste, porque puede ser como un parteaguas en tu vida o para la vida de los demás. A mí me llama la atención, pues definitivamente la resiliencia, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos esa capacidad. A mí me cae mal que el urbanismo creo que nos quitó este concepto y el urbanismo lo maneja más como algo que podemos anticiparnos a la situación difícil, ¿verdad? El ser humano realmente no se puede anticipar por más que lo quiera, reacciona y en este caso pues supera las adversidades. Por eso me gusta más el término psicológico, que es más propio de la psicología. Pero en este caso pues a mí me gusta también la frase de Friedrich Nietzsche, que en su momento pues decía que quien tiene un porqué pues puede superar cualquier cómo, ¿verdad? Y en este caso pues el filósofo que en este caso es bastante conocido por digámoslo así, no tener un tótem, ¿verdad? O un dios, pues es bastante señalado porque pues obviamente en nuestros ámbitos más tropicales pues definitivamente la figura de aferrarse a un ente divino que puede resolver o que de alguna manera nos ha puesto en una condición en donde podemos descansar, pues es como lo más común, ¿verdad? Y es difícil tratar de tener como una resiliencia fuera de esa cosmovisión, cuando realmente pues es muy humano que cualquier persona se sienta totalmente derrotada y ya no sienta de verdad que hay algo más o algo divino que nos pueda rescatar, cuando ya solo queda básicamente la decisión, ¿verdad? De seguir adelante y tratar de ser feliz, ¿verdad? Entonces, cuando nos encontramos con esos escenarios, pues yo creo que ahí también empieza lo extraordinario del ser humano, ¿verdad? Que se encuentra realmente pequeño, pero a pesar de esa pequeñez, pues es muy fuerte, ¿verdad? Entonces creo yo que al final, creo que esa es la característica principal de estos seres extraordinarios, ¿verdad? Que encontraron un porqué y pues encontraron cómo y cómo sobrevivir a estas, ahí sí que en términos del muelle, ¿verdad? A estas altas, a este alta mar, ¿verdad? Que pues obviamente da miedo, pero con el tiempo pues se va controlando poco a poco, ¿verdad? Fíjense, mis amigos, que ahorita con el diálogo me surge una situación. Que para plantearla, me parece que es obvio la respuesta, pero ¿qué diferencia habrá entre haber nacido con una discapacidad y haber perdido una habilidad en el transcurso de la vida y de pronto ya con una vida formada encontrarte con que probaste a lo mejor de tus sentidos, de tu organismo, y lo perdiste? Creo que hay una gran diferencia y hay
un método diferente para tomar resiliencia, para ponerte optimista y luchador para una adversidad como esta? Yo también creo que es como cuestión del entorno, ¿no? Porque muchas veces, pues, los que estamos hablando y los que surgen a la historia y los que podemos googlear y están ahí, como bien decías al principio, pues son estas personas que lograron sobresalir en algo o en alguna cuestión. Pero estas personas sobresalieron muchas veces a pesar de su entorno, pero otras veces gracias a su entorno, ¿no? Entonces, también siento que es como una cuestión de, no me gusta la palabra suerte, pero sí, creo yo que también tiene que ver con el entorno, depende de las familias, ¿no? Y también depende de la cuestión de clase, porque siento yo que hay varias opresiones, ¿no? Socialmente, pero ya tener una cuestión de capacidad diferente dentro de una sociedad en donde tú estás en la escala más baja de economía, pues definitivamente va a requerir mucho más esfuerzo o muchas veces ni siquiera poder salir de ahí. Entonces yo sí creo que para hablar de esto también es bueno hablar del entorno, porque muchas veces no es favorable para lo que tengas que enfrentar a la vida. Y a veces es cuestión, otra vez, no me gusta la palabra, pero a veces pienso que es cuestión de suerte. Que ahorita me surge la duda. ¿Cuál sería el entorno físico, hogareño de Stephen Hawking? Me parece que no era tan precario como a lo mejor sí tenemos condiciones acá. Requiere, por ejemplo, de en el caso de niños que nacen con alguna discapacidad, pues que haya posibilidad de parte de los padres de llevarlo a un centro de tratamientos especiales, centros de educación especial, apoyos, estimulación temprana y cosas como esas, que ahí coincido justo con Candy, en el sentido de está en relación directa, en proporción directa al entorno, que seguramente juega un papel trascendental en superar complicaciones como las que estamos platicando. Pues dando un poquito todavía preámbulo ahí con Stephen Hawking, pues estudió en Oxford, ¿verdad? Y Oxford pues no es barato, diría, hombre. Pero pero sí se hablaba de que básicamente los primeros años de matrimonio fueron difíciles después del diagnóstico, y lo que les hizo de alguna manera tener pues más capacidad económica fue también la publicación. Pero estamos hablando de que pues obviamente traía bajo el brazo a Oxford. Pero lo que dice Candy es cierto, o sea, si nos ponemos a pensar en las tres cualidades de la persona más excluida en la sociedad guatemalteca, es ser mujer, indígena y pobre. Y si le sumamos a esto discapacidad, Dios santo, entonces se complica más todo, ¿verdad? Y es bien interesante, Douglas, porque también, por ejemplo, cuando uno se acerca un poco a las personas que organizan, por ejemplo, Teletón, y han entendido poco a poco que se debe dejar de romantizar o utilizar el perfil de las personas que o sea, estas historias que tocan al corazón solo en Teletón, y que de repente pues la narrativa ha ido cambiando, ¿verdad? O sea, es cabalmente lo que mencionas, Douglas, o sea, usted está bien ahorita, pero todos estamos a un accidente de ser pobres y ser discapacitados. Entonces, si nos ponemos a pensar en esa vulnerabilidad, entonces ya se piensa de otra manera la discapacidad también, ¿verdad? O sea, todos podemos estar en esa misma condición. Y ahí es donde empieza la reflexión real de entonces, no es, ay, pobrecito, ¿verdad? Sino, bueno, o sea, ¿cuánto cuesta una terapia? ¿Cuánto cuesta un centro? ¿Por qué es importante que haya más centros, por ejemplo, ¿verdad? Entre otras cosas, ¿verdad? Pero sí, definitivamente el tema va girando bastante a estas condiciones y estas situaciones, que no es lo mismo, sobre la discapacidad, porque pues obviamente pues la capacidad de solventar todas nuestras necesidades no es la misma, ¿verdad? Es diferente, y aún así pues
la autorrealización la logran, porque hay dignidad y porque hay también propósito. Correcto. Ahora, ahí sí ya viene el tema provocador. Hay personas que bueno, de los que vamos a platicar, unos casos tremendamente complicados, y que a pesar de eso, no sé si es resiliencia, si es ganas de vivir, optimismo, motivación, etcétera, se superan. Oye, ¿y qué pasa con ese grueso número de población que tiene condiciones materiales en su entorno, nació con todas sus capacidades y sin embargo se deja vencer por las más mínimas pruebas que la vida le antepone? Eso va siendo como retante, ¿verdad? Ese va siendo de aquellos mensajotes que uno dice, y de verdad, este programa desde el principio, ya lo dijimos, no trata de ser moralista, ni de crear patrones, ni recetas, pero es que todos alguna vez andamos en eso, renegando porque me salió un barrito en la nariz, o renegando porque tengo catarro, exactamente, o renegando porque se me encarnó la uña. Por Dios, cuando nos damos cuenta del mundo y de estas gentes extraordinarias, uno de verdad que está llamado a hacer una sacudida y decir, no, momento, a lo mejor estos programas lo que sí tratan es de poner casos en el diálogo, de poner de manifiesto de que quienes afortunadamente tenemos pleno uso de facultades, pues en algún momento como que nos faltan esos ingredientes importantes para el desarrollo de grandes talentos, ¿verdad? Definitivamente. Yo creo que Pablo tiene un poquito más de conocimiento al respecto, pero con la cuestión de la tolerancia a la frustración, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo soy maestra de adolescentes y a mí misma me ha molestado cuando me dicen, hombre, pero si mira que él está sufriendo más que vos, ¿no? Yo digo, no, pero pues, también lo que yo estoy sintiendo ahorita es válido, ¿no? O sea, sí me afecta a mí porque pues así fui criada, ¿no? Por esta cuestión, lo que les decía de la tolerancia a la frustración. Entonces yo creo que siempre y cuando se valide el sentir de lo que estás, tanto personalmente como una autovalidación, como la validación de tu entorno, también es como parte fundamental para poder superar las adversidades. Porque si bien las otras y los otros con capacidades diferentes han logrado superarlas, tampoco siento yo que tengan que como haber un tipo de comparación en decir, bueno, si él pudo, ¿por qué yo no pude? Sí, puede ser, como habíamos dicho al principio, un bonito referente para motivarte, ¿no? Y seguir adelante, pero yo sí creo que tiene que ver mucho con la capacidad de la frustración que te enseñaron desde pequeña, ¿no? Desde de cómo superar estas cuestiones y cómo tus referentes, como en este caso tus papás, tu mamá, tus profesores, los adultos a tu alrededor, superaban esas adversidades. Entonces tú así vas aprendiendo a superarlas y ahí sí que vamos en este ciclo de sociedad rota a veces, de no poder superarlas, y entonces pues yo también le enseño a los más pequeños a que no se pueden superar y así sucesivamente. Como que me parece válido y fuerte esto. No habría que esperar tener un hijo con una discapacidad para formarlo fuerte para la vida, porque no sabemos cuándo va a llegar la discapacidad. Pablo tiene razón en ese sentido. La vida en cualquier momento te da vueltas, bajando una grada aquí mismo en la casa, yendo al baño hoy dentro de unas horas, nos puede cambiar la vida, así, terriblemente. Entonces, como que también es un llamado para las figuras paternas, de precisamente preparar para formar caracteres fuertes, no solo para esto, y esto te puede servir para otras cosas. Pablo. Yo le sumaría también a esa capacidad del pensamiento crítico, ¿verdad? Que nos permite entender que hay otros escenarios y cabalmente, pues a través de entender que pues
pertenecemos o no pertenecemos a esos escenarios, pues igual tenemos la capacidad de reaccionar y de tener resiliencia si los tuviéramos, ¿verdad? Me gustó lo que decía Candy, porque realmente cabalmente una de las formas en las que se educan a los jóvenes a veces es ponerlos en ese escenario de, no, hombre, es que hay alguien que sufre más, ¿por qué te estás quejando? ¿Va? Y pues la adolescencia de alguna manera pues también es una fase en donde vamos madurando también ese pensamiento crítico y vamos también pues saliendo poquito a poquito de la burbuja, ¿verdad? Que sí, hay más adultos que viven en su burbuja exclusiva, ese es otro tema, pero pues yo creo que al final cuando entendemos que hay otros escenarios y que mi capacidad, mi talento, mi historia o mi tiempo a favor o yo qué sé, o mi conocimiento puede ir a aportar a otros escenarios, a otras personas, yo creo que ahí es donde empieza también parte de la vida, donde le empezamos a sentir sabor, ¿verdad? Tener esa interacción con otras personas que tal vez en la simpleza no entendemos que también hay gente, a ver, en la simpleza hay también algo extraordinario, ¿verdad? Entonces, en esa parte, pues creo yo que es interesante salir también de esa burbuja y conocer otros lugares, otras personas, otros escenarios, otras situaciones que no necesariamente uno va a vivir por siempre, ¿no? Me parece un tema de actualidad. Obviamente creo que lo vamos a tratar en algún otro de nuestros programas. Este nuevo modelo, que de verdad otra vez reitero y subrayo, no es de venir a corregirle la vida a ninguno, pero a ver, ante un tema como el que estamos conversando, que también se traspola para cosas elementales de la vida, como que estamos en esta que le han denominado los niños de cristal, ¿ya? Que han sido creados por padres de algodón, y ya no quieren que se les llame la atención, ya no quieren enfrentar a que sus niños se enfrenten a una caída, a un raspón, no vaya a jugar fútbol porque va a regresar raspado, etcétera. Oye, si en cosas tan elementales como esas el ser humano no se prepara evolutivamente, eso fue la vida, el garrotazo y regresar con la cabeza reventada y a la próxima regresaba ya con más habilidades o más presto a defenderme ante el garrotazo que me venía o cosas como esas, es parte del mundo evolutivo, pero que en estos tiempos se está rompiendo. Pero ante esa falta de competencias que nos están limitando a vivirlas, a formarlas, creo que enfrentar una discapacidad adquirida en el transcurso de la vida, ahí sí podrá ser fatal, mis apreciados amigos. A ver, les cuento. Yo tuve, vamos a ver, 3 años más o menos trabajando en un lugar donde convivía todo el tiempo con personas que habían tenido problemas, tanto motoristas como personas adultas muy, muy mayores que tuvieron eventos cráneoencefálicos, ¿no? También había muchas personas que tuvieron un accidente y se lastimaron la columna, ya no podían, pues cuadriplégicos, parapléjicos y amputados, ¿verdad? Me fui haciendo como amistad de todas estas personas y precisamente vi que la mayoría de estas personas tenían un nivel de resiliencia muy, 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 muy bonito. Tanto gente muy mayor como gente muy pequeña. Entonces, yo también creo, Douglas, que con esta cuestión de los papás o las mamás, pues yo no tengo hijos, pero tengo estudiantes y tengo vecinos, ¿no? Entonces, al final de cuentas, vamos maternando y paternando a todos, ¿no? A quien sea que podamos ser un referente para ellos. Entonces, yo creo que, ante todo, sí he visto personas muy mayores que no logran como esa evolución y he visto personas muy pequeñas que logran una evolución mucho más rápida que estas personas mayores. Entonces, yo sí creo que estos seres extraordinarios y que en algún momento, como ustedes decían, podemos convertirnos en uno de ellos,
es esta capacidad también de entender que la vida puede tener otros escenarios, pero también la autocompasión, ¿no? Porque a veces eres compasivo con los demás, pero no eres compasivo contigo mismo. Entonces también creo yo que tiene mucho que ver con esa capacidad de decir, bueno, no, ¿verdad? Falló la vida conmigo, pero voy a seguir adelante. Que es lo que pude observar con estas personas que les digo que conocí, que fue sumamente traumático para ellos, ¿no? Y uno así como viéndolos de lejos como actores ellos, y uno solamente como público, es horrible. Ahora será vivirlo en carne propia. Correcto. ¿Vivencias de ese tipo, Pablo? Pues a mí se me viene a la mente, que sí, en efecto, pues tiene mucho que ver esa educación vertical, ¿verdad? De padres a hijos, pero en realidad los seres humanos crecemos en colectivo. Y es bien interesante, por ejemplo, el caso que tengo, este no es un caso de discapacidad, pero sí un poquito en la línea en la que hemos ido. Es una chica que conocí en una empresa que trabajaba era una asistente de gerencia, ¿verdad? De tipo A, digámoslo así, en el sentido de que pues manejaba mucha información, tiene pues obviamente maestrías y pues de alguna manera cuando no estaba la alta gerencia, pues básicamente era la que controlaba, ¿verdad? Pero lo interesante de ella era que me decía que la casa de sus papás fue hecha en algún momento en un terreno, no en una residencial, digámoslo así, y en ese espacio donde ella vivió durante muchos años en su niñez, pues habían también pues casas con pues bastantes precariedades, digámoslo así, era alrededor. Entonces dice que uno de los conflictos que siempre tenía con su familia era que ella se escapaba de la casa y se iba a meter a la casa del vecino, donde habían gallinas, donde había cocina con leña, por ejemplo, ¿verdad? Y su casa era una casona, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, ese simple hecho de haber crecido en distintos escenarios y de alguna manera tener la oportunidad de conocer a otras personas con otras realidades, pues le hizo ser una persona bastante, creo yo, empática y al punto de que, pues obviamente, fue formando una especie de fundación con el tiempo en su edad universitaria, ¿verdad? A mí me parece una persona extraordinaria porque, pues obviamente, ha superado de alguna manera sus prejuicios propios de la condición en la que creció, digámoslo así, salió de su burbuja y de alguna manera aporta, ¿verdad? Aporta desde una horizontalidad y no desde una verticalidad, ¿verdad? O sea, ella realmente se siente parte de su comunidad, se siente parte de otras realidades y también, pues, con esa empatía, pues obviamente lidera incluso otros dolores que no son propios, ¿verdad? Entonces, no sé, también siento yo que cuando tenemos esta categoría de personas extraordinarias, pues siento que también es aquellas personas que se han salido del huacal, ¿verdad? O que no son promedio, o sea, a la larga, pues han logrado hacer ese extra en su ordinario que con el tiempo ya sumado uno dice, es que es wow. Correcto. Bueno, miren, este programa daría para mucho. Solo para hablar de un personaje nos llevaría a un programa en específico. No se diga empezar a hablar por categorías. Bueno, vamos a hablar primero de atletas, después vamos a hablar de artistas, después vamos a hablar de gente que desarrolla trabajo artesanal, gente que hace trabajo intelectual, etcétera. Miren, sería larguísimo. Sin embargo, pues ya entrando en materia, ahí sí de que empezar a conversar de temas que a lo mejor dejen algún grado de reflexión o motivación. No sé si ustedes comparten o han visto un ser, pero ese sí me parece un caso altamente virtuoso y extraordinario. El nombre de él es Nick Vujicic. ¿No le suena? Bueno, Nick Vujicic nació sin brazos y sin piernas. Tiene un muslo de pollo, dice él. Exactamente. Bueno, y oiga, para quienes lo están oyendo por primera vez, yo lo conocí hace buenos años por medio de un cortometraje que se llama El Circo de la Mariposa, que se lo
recomiendo, que es wow. Además de que conoces al individuo y uno dice, bueno, ese es algún efecto especial el que hicieron para que no tenga extremidades en el cortometraje, y que ese, cuando empezás a investigar, es un ser humano que nació sin sus 4 extremidades. Entonces, bueno, ese es un caso superlativo. En este caso, lo que le quedó a Nick, no cabe duda, es un espíritu, un temperamento, pero de campeón, de guerrero, porque yo he visto incluso documentales donde el pedacito de bebé, la mamá lo está cambiando en una cama, cambiándole pañales y cositas como esas, pero es un pedacito de gente, y de ahí para adelante, según la narración de sus temas biográficos, desde chiquitito fue un guerrero, desde niño se bajaba de la cama y cuestiones de ese tipo. Ahí llegamos a un grado elevadísimo, superlativo, de extraordinariez. No sé si han visto a Nick. Bueno, sí, yo he visto, lo he visto, el Circo de las Mariposas lo vi después, pero sí lo empecé a ver porque era un speaker bastante inspirador solo al verlo, ¿no? Y también empezaba, de hecho lo conocí por ese pequeño comentario sobre la única extremidad que tiene, ¿verdad? Que él dice, tengo un muslo de pollo. Y es que es un video que habla a unos jóvenes que terminan incluso llorando porque básicamente pues les llega un mensaje demasiado emotivo, ¿no? Él tiene una como batería eléctrica y que toca con ese pequeño pedacito de extremidad, digámoslo así, ¿verdad? Y entonces va contando esa historia y pues al final ahí sí que su charla termina siendo una imagen vale más que 1000 palabras, ¿verdad? Porque después les pasa videos de lo que él hace, cómo nada, cómo maneja, cómo se lleva en su vida cotidiana, ¿verdad? Y es bien interesante porque pues sí, pues un ser humano extraordinario. Yo por el tiempo creo que voy a meter aquí tal vez un poquito la otra parte, digámoslo así, que me llama la atención de estos temas. Hay otro personaje que está, digamos, en la misma categoría, una persona que nació, que, bueno, básicamente le tuvieron que amputar desde bebé sus piernitas, y en este caso, pues es un atleta sudafricano llamado Oscar Pistorius, bastante reconocido también, porque pues obviamente incluso hizo waterpolo, hizo rugby, pero donde más fue sobresaliente fue en el tema del atletismo, no sé cómo es que se llama específicamente, pero es el adaptado, donde pues básicamente usa unas prótesis con las que él puede correr, e incluso pues estuvo en tiempos, en competencias olímpicas y paralímpicas. El punto es que él tiene un caso lamentable que pues por ahí por el 2016 pues también él fue arrestado por el asesinato de su novia, ¿verdad? Es interesante porque pues la reflexión que quería hacer es básicamente la siguiente: los seres extraordinarios existen definitivamente, pero también cuando entra esta parte mediática en donde deben de empezar a cuidar su imagen, en donde deben de alguna manera a tener un personaje y al final de cuentas pues esa parte le quita una parte de humanidad a las personas, ¿no? Puede ser peligroso también, pienso yo, y es básicamente pues solo una pequeña reflexión, porque pues obviamente todas las personas tienen momentos iracundos o momentos de decepción, de frustración, y a veces por cuidar una imagen de extraordinario, digámoslo así, de superhéroe, no buscan ayuda, y en este caso pues puede ser más lamentable, ¿verdad? Yo lo relaciono directamente con eso, ¿verdad? Porque pues fue un episodio de ira, ¿verdad? Que finalmente terminó muy mal, pero también pues obviamente leyendo el caso pues uno se entera de que pues sí, no buscó ayuda, ¿verdad? Y en este caso pues creo que la fama de ser extraordinario puede ser también una situación complicada para alguien que empieza a asumir este papel de soy referente y la gente se inspira en mí.
Uy, eso puede ser peligroso también, ¿verdad? Solo quería hacer esa reflexión, no quiero sacar tampoco de tanto el contexto del tema, pero creo que también, pues obviamente hay que ver esa parte humana de todo ser humano, ¿no? O sea, todo ser humano pues también tiene sus luchas internas y tiene derecho a caer también, pues. Andy. Sí, fíjate que con lo que decía Pablo ahorita, me pongo a pensar también en precisamente en, bueno, como les digo, ¿no? Como maestra he tenido como un montón y un ramo, un ramillete y todo lo que quieran de estudiantes, pero precisamente una estudiante hace unos años me comentaba que ella usa andador, ¿no? Toda su vida lo ha usado, y me decía ella, con lo que decía Pablo ahorita, lo conecté, que ella no quería sentirse especial, que le molestaba que la gente la volteara a ver, le molestaba, me estaba diciendo, fíjate que fui a Pana no sé qué día y la gente no paraba de verme, entonces yo no quiero eso, yo no quiero que me vean de esa manera, yo quiero ser como igual, ¿no? A todos los demás. Entonces pensaba en esta persona que al ser extraordinario y al tener este personaje ante la sociedad, es como referente de todo lo puede, ¿no? Todo lo puede, siempre todo lo puede, y entonces no va a buscar ayuda. Entonces también de alguna manera se le pone una carga un poco más, o sea, ya tienen una carga que lidiar por estar en un mundo en donde se considera una discapacidad, porque nosotros, los que tenemos todo en el cuerpo por el momento, somos la norma. Yo también creo que esta visibilidad que se les da, no a todas las personas les gusta, no a todas las personas lo quieren, no todas las personas quieren ser considerados como extraordinarios. Yo creo que también es una fase de la vida, es el proceso de crecimiento del cerebro, de las experiencias, de lo que quieran, pero sí hay como muchas historias de éxito. Por ejemplo, este chico que yo lo conocí precisamente en redes sociales, yo creo que vi en algún momento algún documental sobre él, pero hay personas que sí pueden con esa fama y hay otras que simplemente quieren ser tratadas de la misma manera que todos los demás, ¿no? Que no quieren ese foco sobre ellos. Entonces sí creo que es complejo, como todos los seres humanos, ¿no? Que a veces no queremos el foco sobre nosotros cuando no tenemos ningún tipo de cuestión extraordinaria. Correcto. Fíjense, mis amigos, sí, ya nos corrió el tiempo y ya se dieron cuenta de que realmente hemos mencionado de esos seres extraordinarios que hemos mencionado por nombre y apellido, muy pocos, pero creo que ha sido mucho más valioso el conversar de entornos, de comportamientos humanos y cosas como esas. Y creo que nos vamos a quedar con las ganas, a lo mejor para un próximo programa, de platicar un poco más de Ludwig van Beethoven, de Frida Kahlo, de Helen Keller, de otros virtuosos en el mundo de los deportes y cosas como esas. Pero, a ver, quiero motivar en ustedes para ver si enfrentaron lo mismo. Cuando estaba haciendo la preproducción del programa, bueno, Beethoven, qué bonito, y Van Gogh, y Frida Kahlo, y bueno, pero y Guatemala. Y entonces, cuando empiezo a razonar y empiezo a quererme documentar, oh sorpresa, la información es sumamente limitada de nuestros casos de Guatemala. Y entonces lo que me quedó personalmente fue empezar a bajar libros, ahí se queda la experiencia de nuestros diarios, de programas que uno ha visto, y empezaron a aparecer personajes verdaderamente valerosos. Y a ver, yo quisiera empezar, y comparto uno. Hay un 9 veces campeón mundial de halterofilia guatemalteco. Oigan eso, campeón mundial de halterofilia, es decir, levantamiento en press de banca, le llaman, es estar acostado y levantar. Es el virtuoso José Rolando de León. Pero miren, él debiera, como en los grandes países, si fuera en Bulgaria que él hubiera ganado esto, en primer lugar tuviera un platal, porque ahí por cada medalla olímpica mundial les dan, creo que alrededor de $500,000, etcétera. Él ganó 9 veces un campeonato, luego tuviera bustos y plazas dedicadas a él. Oigan, mis amigos, yo no sé si ustedes, aunque sea por documentos, lo han conocido, pero
es un ser verdaderamente extraordinario. Y bueno, él es a lo mejor de los que ocupó hace unos años páginas de periódicos y reportajes y todo. Y empezando a platicar de casos. Y luego les comparto el espacio para que cada quien empiece a hablar de guatemaltecos, que los tenemos afortunadamente, y otros que van a necesitar de un espacio valeroso. Voy a platicar de alguien que no necesariamente llenó los espacios de los periódicos escritos y de las cámaras, etcétera. Se los voy a contar así breve y reducido. Impartía yo un curso en la Universidad de San Carlos, en un salón, cuando sentí me lo asignaron tercer nivel. Y bueno, empecé y afortunadamente muy buena aceptación del curso que impartía, lleno completo. Y empecé a notar que desde los primeros días entraba un joven, más o menos unos 22, 23 años, canchito, estatura mediana, amputado de una pierna, con una muleta. Me llamaba la atención que entraba bañado de sudor. Y entonces me llamaba la atención y siempre le encontrábamos lugar para que se sentara y escuchaba la clase. Posteriormente, pues empecé a tener mi grupito de aquellos hermosos que yo me los he disfrutado siempre, de esos alumnos que se salen detrás del profesor y siguen preguntando, y cuando uno siente está en la cafetería hablando mil cosas. Y bueno, cuando sentí él estaba allí, y entonces eso me dio la posibilidad de preguntar, mira, ¿y por qué? Perdona que mira, asignaron el curso hasta el tercer nivel. Yo sé que te causa el problema de que seguramente te cuesta subir y todo, y te he visto subir sudando. Ah, no, me dijo. Sí, yo me cansa un poco subir las gradas, pero no es por eso que llego sudando, me dijo. Es que yo me vengo para la Universidad de San Carlos desde Villanueva en bicicleta. Repito, no tenía una pierna. Sube la cuesta de Villalobos, que para quienes nos estén escuchando en otros países y todo, es una cuesta pronunciada de más o menos unos 2 kilómetros, una cuesta pronunciada. Él la subía todos los sábados con tal de ir a recibir los cursos, y subía sudando. Posteriormente le empecé a seguir la huella, ahora somos amigos de Facebook y todo. Él compite hasta la fecha en competencias de ciclismo, sin una pierna. Ahora que seguramente ya pasaron los años y que a lo mejor ya la capacidad física ya no da para tanto, pues se dedicó y corre en el autódromo, corre en motos y cosas de esas. Yo les comparto así con gran placer 2 de los casos que por lo menos quiero compartir esta noche, que ojalá que nos dé tiempo para un poco más, de guatemaltecos verdaderamente extraordinarios. ¿Qué les parece? Impresionante, la verdad. Robin Martínez se llama, para no dejarlo en el anónimo. Robin Martínez. Sí. Robin, Búsquenlo ahí, está, tiene su página y todo, impresionante. Bueno, este joven, muy joven, vive en un barrio muy fregado, y de pronto se oyeron unos disparos y bala perdida, le dio en su pierna una mala práctica médica y perdió su pierna. Pero es un caso que vale la pena seguirlo, valdría la pena en el futuro que lo sigamos, que lo busquemos, que le documentemos. Robin de León, Guatemala, aparece en redes sociales. Es todo un caso. Sé que ustedes tienen también casos, mis amigos de guatemaltecos, para que este programa no se quede solo en la reflexión de extranjeros y cosas como esas. Tenemos muchos. Yo tengo varios aquí en la lista. Sí, fíjense que, como les digo, en este lugar que trabajé durante algunos años, conocía bastante gente que, pues, en algún momento, bueno, tal vez no es una muy reconocida, pero Jacqueline Lambour, creo que se llama. Jocelyn Lambour. Ella igualmente, ¿verdad? Tenía una vida así muy prometedora, tuvo un accidente y se quedó parapléjica, y actualmente está como empresaria vendiendo café, viene y va ella sola, es madre soltera. Entonces, al final de cuentas, también en esta cuestión común
de personas de Guatemala, también hay personas así que no son reconocidas como muy grandemente como sí son los atletas. Por ejemplo, estaba investigando sobre Jacqueline Martínez, que también ha ganado varios oros en cuestión de natación y es parapléjica. También en este lugar conocí a Julio Rueda. Según recuerdo yo, hacía competencias de tenis, y también es como un referente muy grande en estas olimpiadas para... ¿Qué discapacidad padece Candiel? Él es parapléjico, Julio Rueda. Es ahí, justamente en este lugar, yo lo conocí cuando él empezó con la condición, ¿no? Entonces, justamente vi ese proceso en donde se le tramitó silla de ruedas, se le daba terapia, esto y lo otro en el IX, pero ahora lo buscas en internet y Julio Rueda pues logró, ¿verdad?, salir y estar como uno de los mejores tenistas de Guatemala. Interesante, interesante. Bueno, ya vamos nombrando varios y que creo que en buena parte cumplimos con una función, sacar del anonimato a muy anónimo, medianamente anónimo, a virtuosos que han tenido ese rol en Guatemala y que definitivamente juegan un papel importante, que cuando uno empieza a conocer la vida de cada uno de ellos, como estábamos platicando al inicio, hay unos que han luchado contra más adversidades que otros, ¿verdad? Pablo, referentes de Guatemala, en este caso de seres extraordinarios. Pues me he encontrado mucho con compañeros no videntes, bueno, que está mal dicho el no vidente, dicen ellos, la corrección que me han hecho ellos siempre es según la Real Academia Española, vidente es aquel que sabe ver el futuro, ¿verdad? En este caso no vidente, pues todos somos no videntes, y pues a ellos pues les gusta más que se les diga persona ciega. Entonces, en este caso, pues he conocido varias personas ciegas en distintos ámbitos de la universidad, tanto como estudiante como profesor. Y pues ahorita estaba viendo los nombres porque no los tengo aquí a la mano, pero sí me gustaría contar brevemente algunas situaciones, ¿verdad? Por ejemplo, conocí en algún momento a un compañero que quería ser locutor y sí veía una situación muy reactiva del docente a no quererle dar clase, digámoslo así, ¿verdad? O sea, es como, ¿para qué si ni va a ejercer, pues? Y él se frustraba, pero yo le decía, no, hombre, tenés una bonita voz, le digo, podrías incluso trabajar en un call center, le digo, todos podríamos empezar trabajando ahí, ¿no? Con el tiempo me comentó una amiga que también estudió conmigo psicología en su momento, que él todavía me recordaba, ahorita no me acuerdo el nombre, pero me decía, mira, ahora está conmigo en el call center, me decía. Y entonces estaba trabajando en un call center. Y entonces dice uno, bueno, la adversidad se la encuentran siempre a la vuelta de la esquina, ¿no? Tuve un alumno, yo daba un curso de estadística y tenía un alumno que era también pues una persona ciega. La tarea que les había pedido a los estudiantes era utilizar una aplicación que se la recomiendo también por si usted tiene problemas de adicción al teléfono. Se llama Quality Time y básicamente pues es ver cuánto tiempo uno utiliza el teléfono, ¿verdad? En las aplicaciones. Y para los chicos es bastante revelador darse cuenta con números que su mamá tiene razón. Solo te mantienes mucho tiempo en el TikTok, en el Instagram, etcétera, etcétera. Y entonces la tarea era básicamente pues revisar los datos y pues tener un plan de acción para cambiar los malos hábitos, per se, digámoslo así. Todos teníamos claro que la gran mayoría tenía cierta adicción y que había que cambiar los hábitos. Lo que llama la atención con el compañero es que pues obviamente la tarea cuando era demostrar los datos, hicimos una reunión exclusiva con él nada más para ver sus datos y entonces decirle, mira, esto es lo que te saca la aplicación, ¿cómo lo interpretas tú, verdad? Fue una situación bien interesante porque básicamente la tarea era de una temporalidad de una semana y él me muestra desde su celular, en una llamada virtual, todas las aplicaciones que usa, totalmente atípicas a las que regularmente utilizamos todos, ¿verdad? O sea, él no usa Facebook, Instagram, él tenía una de libros con su propio narrador,
y básicamente tenemos una cantidad de aplicaciones increíbles, ¿verdad? Que él utilizaba. Incluso tenía su aplicación para escuchar chistes y o sea, él se las buscaba y se las podía. Y básicamente era súper tecnológico. Y entonces en un día, un sábado, digamos así, de la semana que él me explica, miro que tiene más llamadas a su teléfono, que tiene como más utilización de Maps, por ejemplo, de Google Maps. Y entonces le digo, contame qué pasó este día, ¿verdad? Ah, bueno, es que ese día fui con mi novia, me dice, a traerla, comió en mi casa y luego otra vez la regresé a donde... Ajá, contame más, le digo. Y que pues mi novia también es persona ciega. Ese día pues nuestros papás estaban muy atentos, ¿verdad? De que cómo íbamos en el bus, o sea, iban en bus, sí, pues íbamos en bus. No, para Uber no me alcanza, pero sí íbamos en bus y pues ya sabían dónde tomar la camioneta y así. Y bueno, me contó su día a día solo con los datos que íbamos viendo uno a uno en las aplicaciones. Y entonces, para mí fue súper revelador darme cuenta de que en efecto hay un mundo adaptado totalmente para ellos, en donde ellos pueden totalmente llevar una vida digna y muy interesante, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene ese prejuicio, digamos de esa manera, de pensar que hay limitaciones y que, por ejemplo, no se le podría contratar porque no, hombre, él no maneja tecnología o no sabe ni siquiera cómo utilizar una computadora, es mentira. O sea, ellos son muy tecnológicos por lo mismo, ¿no? De hecho, la brecha excluyente que se tenía antes de la tecnología que hoy tenemos, pues ha ido cambiando gracias a esa tecnología, ¿verdad? Y que pues de alguna manera pues muchos la saben aprovechar bien y es interesante, ¿verdad? Me contaba, entre otras cosas, ¿verdad? Que su novia también la conoció en el proceso en donde ella va perdiendo también la vista y él básicamente pues se le acercó en un evento en donde apagan las luces para donantes en Prosiego, si no estoy mal, y creo que todos usan una vela. Entonces me contaba la historia porque era así como muy íntima, y pues obviamente tengo el permiso para contarla. En este caso, pues él muy romántico, pues en ese momento le pide que sea su novia, ¿no? En el momento en que todos apagan las luces, ¿verdad? Y que obviamente, pues él no se le apagan las luces, digamos así, pero sabe que están apagadas las luces, y ese es el momento en el que también le logra hablar a ella, cuando todavía tenía una visión un poquito, pues clara, ¿no? Ya actualmente ya no la tiene. Pero contaba estas dos historias porque son las que me he encontrado como estudiante y como profesor, y pues son seres extraordinarios para mí. Bueno, les debo los nombres, no los tengo en la mano. Fíjate que ahorita que hablaste de radio, yo no sé si ustedes son apegados al deporte, fútbol o algo por ahí. En Guatemala tenemos a Juan Carlos Gálvez. No sé si lo has oído, Pablo. Sí, creo que sí. Andy. Bueno, Juan Carlos Gálvez fue un individuo que, si no estoy mal, por ahí por los 30 años de edad, perdió paulatinamente la visión. Él ha sido objeto de entrevistas a nivel internacional y todo. Él es comentarista de fútbol. Y tú dices, ¿cómo alguien que no mira, alguien ciego, ahora ya que me diste la oportunidad de referirme así, alguien ciego va a comentar fútbol? Y él tiene, en primer lugar, él toda su vida a un apasionado del fútbol, y en segundo, él comenta basado en lo que va contando el narrador. Y el otro caso extraordinario que yo creo que va a merecer, de una vez lo voy anticipando, un programa aparte en el futuro, hablar con nombres y apellidos de los demás seres extraordinarios guatemaltecos. Está Alberto Serra, que si ustedes conocieron alguna vez aquella famosa fotografía que se llamaba el Canche Serra en la zona 1 de Guatemala, que era especialistas en fotografía, en retratos. Alberto Serra, no vidente, ciego, toma fotografías de estudio, perfectas fotografías de estudio. A mí no me da, sinceramente, la cabeza para pensar. Es más, ahorita yo ya me vi retado
algún día tomar el teléfono y sacar una entrevista, y porque él ahí todavía hace fotografía, ir a tomar su testimonio. Este programa a mí me va dejando la motivación de que tengamos otras versiones, pero ya con entrevistas, con testimonios, mensajes y cosas de esos, de tantos guatemaltecos que tengo aquí la lista extensa que me la voy a reservar para un próximo programa. Pues muy bonito realmente el programa, a mí me ha gustado mucho y quiero decirles tal vez una crítica que veo yo de los medios de comunicación convencionales. Estas historias existen a veces en los medios de comunicación, pero son de a minuto, ¿verdad? Musiquita y ahí quedó. Y yo creo que los medios de comunicación nos han quedado de ver un poquito más a mostrar esa parte cotidiana de las personas e incluso que cuenten el cómo es que han logrado adaptarse y cómo es que han logrado persistir. Esa parte humana es bien importante y creo que los medios de comunicación normalmente no nos lo dan y está muy de cerca en el tema de las anécdotas, ¿verdad? O sea, aquí hemos contado de seres extraordinarios porque definitivamente nos impactaron, nos sensibilizaron o pues de alguna manera nos dieron la oportunidad de tener una empatía que no habíamos experimentado. Pero en este caso, pues creo yo que el reto es cabalmente visibilizarlos, siempre y cuando, pues obviamente también ellos tengan la apertura, porque también hablábamos en este programa de la situación compleja que puede ser referente, ¿verdad? Eso es interesante. Pues de mi parte, la verdad es que me ha encantado el programa y pues me encantaría seguirlo también en una siguiente oportunidad con otros matices y con más historias que contar, ¿verdad? Gracias, Candy. A ver, tus conclusiones al final de esta hora de diálogo, de un tema que cuando uno lo está investigando, haciendo preproducción, le parece emocionante, pero que cuando lo comparte con profesionales como ustedes, ¡híjole! Hoy me voy a ir a dormir muy tarde porque me quedan muchas horas pensando y razonando de la emoción de lo que hemos compartido acá como contertulios. Sí, ahorita con lo que estaban pensando en alguna entrevista o algo parecido, me recordé de un libro que se llama Vidas al Límite de Juan José Millás. Y este autor lo que hace es que se convierte en la sombra de quien quiere entrevistar. Entonces, un día completo, pues sí lo entrevista, pero lo entrevista en la cotidianidad de esta persona, ¿no? Entonces, hay historias desde una mosca, o sea, de compartir un día entero con una mosca, hasta personas extraordinarias. Entonces yo creo que también sería muy bonito porque dejar como esta visión vertical de ver como con compasión a estas personas, sino de aprender porque al final de cuentas esa es la vida, ¿no? Aprender de las y los otros. Yo también estoy como muy contenta. Recuerdo que teníamos como un script ahí de quién íbamos a hablar, pero al final de cuentas se fue, porque es demasiado rico, ¿no? Es demasiado rico darnos cuenta de toda la oportunidad que tenemos, no solamente de aprender de nosotros, sino que aprender de otras personas, y creo que valdría la pena tener como dejo como ahí la idea de Juan José Millás, que de este es su libro donde se convierte la sombra de alguien, porque no es lo mismo pues preguntar y tener una entrevista estructurada que realmente vivir el día, por lo menos un día con estas personas, con estos seres extraordinarios. Maravilloso. Pues bueno, para todos quienes nos han acompañado en esta edición de El Muelle, les contamos de que ya en la distancia veo nuevamente el faro que nos anuncia que estamos de vuelta. La nave está regresando, hemos viajado por los mares del conocimiento, de la tertulia, de las experiencias, de las anécdotas, y bueno, regresamos a Puerto Seguro, amigos. El muelle nos está esperando, y a quienes nos acompañaron, pues muchas gracias. Les invitamos para que se suscriban a su podcast, a este canal, que nos lo recomienden, que le den el like. Para ustedes es una tarea muy fácil, pero que para estos esfuerzos pues definitivamente significan mucho en estas oportunidades de tener medios alternativos de comunicación. Nos vemos en el próximo Muelle oportunamente. Gracias por habernos acompañado.